Bueno, entonces haciendo un poco de un recordatorio de lo que habíamos hablado ya con los chicos que sí estaban en la clase pasada, y explicándole un poco a Erika, ¿verdad? Entonces nuestra asignatura es el derecho tributario que vamos a estar con los chicos del cuarto año. Como les digo, ¿verdad? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis filiales que vamos a estar en esta asignatura y en este horario. Acordamos la clase pasada iniciar las clases los jueves a las 19 horas por motivo que muchos trabajan y no pueden llegar a las 18:30. Entonces hace que también mientras nosotros vamos desarrollando en clase, la gente que ingresa yo le debo aceptar y a veces me descompagina un poco la clase. Entonces, generalmente a este horario ya una mayoría ya se puede conectar y podemos iniciar todos juntos. Con relación a lo que es la asistencia, ustedes saben que en las clases online no tiene un puntaje. Ese puntaje de asistencia es lo que se le asigna un poquito más al trabajo de investigación. Entonces, tenemos, tenemos un cronograma de actividades que yo todavía no pude alzar porque me faltaban justamente delegados de las filiales para ver nuestras fechas. Pero tenemos un cronograma que preparé. La clase pasada iniciamos y el 19, que yo creo que es 20 porque el 19 me pasaron la fecha, pero el 20 de octubre nosotros tenemos nuestra primera parcial. Esa parcial tiene un puntaje de 23 puntos, 13 puntos que es trabajo que se realiza grupales o individuales y el 10 puntos que es el examen individual que ustedes realizan en la plataforma, ¿verdad? Entonces, ese trabajo de 13 puntos acumulativos, habíamos acordado que lo íbamos a realizar también por grupo, porque justamente ahora que me dicen, ¿verdad? Van a ir ingresando más alumnos y lo que hace que cuanto más alumnos sea muy difícil para el docente corregir uno a uno los trabajos, ¿verdad? Entonces, en- por esa razón habíamos acordado trabajar por filial, la gente que no tiene demasiado extensa la lista en su filial, y las que tienen mucho, por ejemplo, si tienen 20 o si tienen un poco más que eso, de repente dividirlos en la mitad, ¿verdad? Entonces quedamos con esa posibilidad, quedamos en ver con cada delegado su cantidad de alumnos y no pudimos realizar toda la semana pasada porque justamente me faltaban las tres filiales que no estuvieron la clase pasada, ¿verdad? Entonces, una vez que integremos todo, vamos a poder ver la cantidad de cada filial y ver de acuerdo a eso para ir dividiéndonos con los trabajos. ¿Está? Por otro lado, también tenemos ese trabajo de 22 puntos que yo les estoy comentando, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos ese trabajo que también lo vamos a realizar con el mismo grupo que vamos a ir realizando el primer trabajo, parte de lo que es la parcial. Una vez que nosotros tengamos la división de esos grupos, yo voy a ir dividiéndoles ya y voy a ir enviándoles ya nuestro temario y los requisitos para ese trabajo. Si vamos a exponer, si no vamos a exponer, si lo vamos a hacer solamente entrega en formato digital en la plataforma o cómo mismo vamos a ir realizando. Y por último, tenemos el examen final que es fijado para el 15 de diciembre. Ese trabajo final, o sea, ese examen final, ustedes saben que los 30 puntos ya son parte de los trabajos que se hace como acumulativo para ese día del examen y ese día del examen se rinde sobre 25 puntos, ¿verdad? Entonces, ese 30 puntos también vamos a realizarlo de forma grupal con dos trabajos de 15 puntos cada uno. Entonces, ustedes ya van a saber su acumulativo de los 30 para el día del examen y ya van a saber sobre cuánto es lo que van a rendir, porque ustedes saben que
desde 60 puntos se aprueba la asignatura. Eso es con relación a lo que va a ser nuestro proceso. Con relación a las clases, como les dije, la asistencia no es sumativa, pero siempre se les pide que puedan asistir conforme a lo que vayan pudiendo. Ahora las clases no van a ser muy extensas, siempre vamos a buscar para que sean un poquito más cortas también, porque sé que algunos se conectan desde su teléfono y por cuestiones de saldo a veces no pueden conectarse mucho tiempo. Entonces, eh, con todas esas situaciones, vamos a hacer que la clase no sea demasiado extensa y las clases siempre son grabadas y posteriormente ustedes van a tener disponibles en la plataforma. No sé si todos ya tienen ahora acceso a la plataforma, porque la clase pasada creo que solamente CDE tenía acceso. Las demás filiales, ¿qué tal? ¿Ya tienen acceso? Ya pude visualizar, profe filial de Itagua. No Qué sé los demás suerte. porque iban cargando de a poco. Ah, porque si ya tienen acceso, ahí ya pueden ver también el material de la unidad uno, la clase grabada de la unidad uno y el material de la clase de hoy también, ¿verdad? Entonces ahí tienen el programa, tienen el desarrollo de las dos unidades y la grabación de la clase pasada. Las clases son grabadas solamente la voz, porque cuando grabas con imagen se sube muy lento en YouTube. Entonces con la voz es más rápido, por eso para mí es más accesible, ¿verdad? Grabar solamente la voz porque los lunes estoy con los chicos del segundo y los martes con los del tercero. Entonces, toda esa tarea lo que no quiero es acumular así. Profe, Sí, sí, en respecto a la tarea, nosotros de Itagua somos 16. Solíamos trabajar mitad y mitad, o sea, sería un grupo de 8 y el otro de 8, ¿verdad? sí, podemos trabajar 8-8. Y un delegado de ese grupo nomás alza entonces en su historial o cómo sería para las tareas. Eso es lo que no sé, porque nosotros tuvimos reunión el martes, Erika, pero no me dejó muy claro el coordinador un poco ese tema, porque anteriormente, cuando nosotros dábamos clases así en online, el coordinador siempre pedía que todos los alumnos puedan subir la tarea en su usuario, porque ese es figura tu proceso, ¿verdad? Entonces, por eso yo le solía solicitar la lista al delegado de cada curso, ¿verdad? Entonces yo ya sabía si el grupo de Erika figuraba 5 personas, corrijo tu tarea, Erika, y a los demás ya les voy punteando ya nomás en su sistema con tu mismo puntaje para no abrir, descargar y corregir cada uno, ¿verdad? Entonces, ese solía ser mi sistema de corrección. Si ahora se puede nomás con un integrante, para mí sería mucho mejor porque así me va a facilitar también el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a consultar bien con los directivos de la institución, ¿verdad? Si se puede uno nomás o todos los alumnos tienen que subir en su usuario el trabajo, porque en esa ocasión nos habían dicho que ese era el registro de que el alumno sí va haciendo las tareas y va acompañando, ¿verdad? El desarrollo. Entonces, por eso es que nos habían solicitado en aquella ocasión que todos los alumnos alcen, ¿verdad? O suelen alzar uno nomás en las otras asignaturas. Y normalmente alzábamos cada uno, profe, la tarea era individual. Mm, Y el grupal alzábamos todo, creo. sí, y conmigo también fue así o sea, anteriormente cuando empezamos con esta modalidad, también se hizo de esa manera. Por eso es que voy a consultar bien, ¿verdad? En todo caso, para que suban nomás todos, porque tengo entendido que después ellos miran a veces sucede que se perdió la planilla, no figura fulano en la lista. Entonces, por todos esos inconvenientes, ellos ya tienen el registro de Erika y corroboran con eso y van anotando ya nomás. Por eso es que me habían dicho que se solicitaba que todos los alumnos puedan ir subiendo. Pero eso les voy a aclarar, voy a consultar con los directivos y ya vamos a saber con exactitud. Y los materiales, eh, tenemos la ley
Bueno, primero es nuestra constitución, que vamos a utilizar sí o sí. Tenemos la ley 125 del 92, acompañado con la ley 2421 del 2004, que es una reforma de nuestra primera ley. Tenemos la ley de organización municipal y tenemos el código aduanero. Pero si no tienen estos códigos, no se preocupen porque los materiales que yo les voy a ir subiendo ya tienen también copia de los artículos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces no vamos a usar en la totalidad de esa ley, pero yo les voy a ir facilitando siempre los materiales en la plataforma antes de nuestras clases. Entonces, si no se da la posibilidad y tengamos que tener clases asincrónicas, entonces yo les voy a grabar también la clase y ustedes pueden presenciarlo o pueden visualizarlo en este caso en la plataforma. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta ahí? De mi parte, ninguna, profe. Entonces vamos a iniciar un poco. Si ustedes ya tienen la unidad, van a ver que no son unidades muy extensas. Encima que tenemos muchas unidades que son repetidas, ¿verdad? Entonces, las que ya se van repitiendo ya vamos a ir excluyendo para las siguientes. La clase pasada habíamos hablado un poco lo que es el derecho tributario. Habíamos visto que eh, cuál es la raíz o cuál es la fuente con relación a las obligaciones de los derechos tributarios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Ahí. Pueden ver ahí. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, profe. entonces hoy vamos a Profe, estar desarrollando, una consulta, profe. sí, ¿De su profe? ¿De qué ciudad sería? soy de Ciudad del Este. Ah, un placer, profe. Eso nomás. Gracias. ¿Vos sos de? Fui al Carapeguá, profe. Mm, ustedes no tuvieron ¿no? la clase pasada, ¿verdad? De mi parte, profe, no, porque tuvimos nuestra defensa de práctica y no pudimos. Justo me escribió, no recuerdo quién también me había dicho que tenían otras asignaturas presencial, no recuerdo si es la filial de ustedes, pero recuerdo que me había mencionado también. Entonces, por esas razones, si ustedes tienen otra actividad, no se preocupen con eso, ¿verdad? Porque como les digo, las clases van a ser grabadas y a quienes asisten por primera vez, entonces yo soy la docente titular de la cátedra, ¿verdad? Soy de Ciudad del Este, egresada en la Nacional en el 2011. Posteriormente, en el 2013 hice didáctica y estoy enseñando desde el año 2016. Algunas de las asignaturas con las cuales suelo trabajar es de persona y familia, en hechos y actos, internacional, público y privado, derecho político o teoría del Estado, como ustedes lo llaman en la UNISAL, derecho tributario y derecho mercantil, que no recuerdo si es con el cuarto o el tercer año, creo que es el cuarto mercantil, ¿verdad? Entonces suelen ser las asignaturas con las que suelo trabajar, siempre todas relativas al derecho civil, porque es la rama con la que yo más trabajo, yo ejerzo la profesión desde que me recibí y siempre tengo esa tendencia a trabajar más con asuntos civiles. Quizás, como a muchos ya le había comentado, ¿verdad? Yo practiqué desde la época de la facultad, ya practicaba en la parte civil, entonces quizás eso hizo que tome esa dirección hacia lo civil. Pero el campo penal también tiene muchísimos. Yo recuerdo que siempre me decían los alumnos que más les gustaba penal, ¿verdad? O sea, hay generalmente más alumnos adeptos a la parte penal que a la parte civil, ¿verdad? Entonces, ustedes seguramente ya van teniendo también tendencia a qué es lo que más, la rama que les va gustando más para el ejercicio después de la profesión.
Y ese es como una pincelada eh, de lo que es mi historia, ¿verdad? Y con quienes ustedes van a estar desarrollando esta asignatura, que es el derecho tributario. La clase pasada desarrollamos la unidad 1 y ahora vamos a estar mirando lo que es la unidad 2, que es la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. Habíamos dicho que con relación cuando hablamos de tributos específicamente, siempre tiene que nacer de la ley, ¿verdad? Eso quiero que recuerden así súper claro porque es tema de examen. Cuando hablamos de la relación jurídica tributaria, entonces sí o sí vamos a estar hablando de un sujeto activo que es el que cobra, por así decirlo, y un sujeto pasivo que es el que está obligado a pagar, ¿verdad? Entonces dice, puede definirse como un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias, que permite que el fisco, como el sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Allí tenemos varios términos que es súper importante aclarar, ¿verdad? Entonces, por un lado, ahí, voy a admitirle al compañero. Entonces, por un lado tenemos sujetos, varios sujetos a quienes le menciona ahí en ese párrafo, ¿verdad? Bueno. Tenemos, dice, una relación que nace a través de una norma reguladora. ¿Cuál es la norma reguladora que hace que esa obligación nazca entre las partes? ¿Cuál les parece que es? ¿Qué acabamos de decir? ¿De qué nace la obligación? La ley, profe. De la ley. Entonces, esa es cuando dice en virtud de las normas reguladoras, específicamente y únicamente está tratándose de la ley, ¿verdad? Entonces, ese vínculo jurídico obligacional que surge entre un sujeto activo que tiene el derecho de cobrar, siempre y únicamente tiene que nacer a través de la ley. Y por otro lado, existe un sujeto pasivo, que es el obligado a la prestación, que generalmente es una prestación pecuniaria, es decir, es siempre dinero lo que el contribuyente va a pagar. Sigue diciendo que la génesis de esta expresión y su conceptualización se remota de los trabajos de Giannini, quien la define como una relación jurídica especial surgida entre el Estado y los contribuyentes, a partir de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias. Para Giannini, esta relación jurídica especial es de carácter compleja, lo cual nos lleva a uno de los problemas más debatidos en la doctrina tributaria, pues exige gran controversia su contenido. La relación jurídica es pues el vínculo jurídico entre el Estado, que es el acreedor tributario o una entidad pública, que en virtud de una ley posee este derecho, y el sujeto pasivo, que puede ser el contribuyente, que es el generador de esos supuestos legales, o los responsables. Ese vínculo, cuyo principal objeto es el tributo, se origina al cumplirse los presupuestos hipotéticos que encuadra una ley. Entonces es mucho como si le diéramos a comparar, es mucho como el derecho, el Código Penal, ¿verdad? Entonces el Código Penal dice en su artículo 105, por ejemplo, el que matara a otro será condenado a una pena privativa de tantos años, ¿verdad? Entonces, el código en sí establece el hecho que el sujeto al realizar ese hecho está obligado a una reacción, ¿verdad? Entonces, al realizarse el hecho generador que es estipulado por la ley,
recién el sujeto pasivo es obligado al pago de ese tributo. Mientras no exista eso, no existe ninguna obligación con el Estado. El Estado o cualquier entidad pública, porque recordemos que hay otras entidades públicas que se encargan también del cobro de los tributos, ¿verdad? ¿Cuál es una entidad pública que suele cobrar también tributos? ¿Saben? Hacienda. También, después otro, la municipalidad, que por una ley también tiene derecho al cobro, ¿verdad? Y cuando hablamos de naturaleza jurídica, hablamos siempre que la fuente obligatoria tributaria es la ley. Habíamos hecho un ejemplo en la clase pasada que si la municipalidad saca una ordenanza que ahora se va a pagar más porcentaje por el presupuesto, el recurso, ¿cómo es? El impuesto inmobiliario, el contribuyente está o no obligado a pagar. Sí, profe, totalmente obligado. ¿Otra opinión? Todos Sí, opinan sí, profe, está obligado. por una ordenanza. Yo pienso que no, profe, porque una ordenanza no tiene fuerza de ley, profe. No tiene fuerza de ley. Y eso nosotros tenemos en el artículo 137 de la Constitución. Vamos a leer un poco para recordar. A ver, supremacía de la Constitución. La ley suprema de esta república es la Constitución. Está en el segundo orden, tenemos los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en su consecuencia. Integran el derecho positivo en el orden de prelación. Entonces, así como nosotros solemos ver en otras asignaturas, y creo que en constitucional ustedes ven los pasos que se tienen que cumplir para que exista una ley, ¿verdad? Y esa ley, ese proyecto de ley tiene que pasar por ciertas etapas, que es el Congreso Nacional en nuestros casos. ¿Verdad? Tiene que pasar por senadores, por diputados, tiene que aprobar después posteriormente el presidente. Y la ordenanza, así como dice el compañero, no tiene fuerza de ley. La ordenanza es un instrumento que es emitido en este caso, por la municipalidad nomás. Entonces, si en mi localidad el intendente saca una ordenanza obligándome al pago superior o al pago de algún tributo que no esté en una ley nacional, entonces esa ley no tiene, yo me puedo oponer a no pagar y accionar contra esa ordenanza, ¿verdad? Entonces, únicamente es la ley. Y la ley, ustedes saben cómo tiene un procedimiento y no es, las ordenanzas no son, las resoluciones de la corte no son leyes. Entonces, muchos otros, ay, muchos otros instrumentos que ustedes conocen no tienen fuerza de ley, lo que hace que esa obligación no exista entre el Estado en contra, en este caso, de su deudor, que van a ser los acreedores, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Dice, profe. bueno, la única fuente de la obligación es la ley, es el deber de cumplir la prestación que constituye la parte fundamental de la relación jurídica. Y cuando hablamos de la naturaleza jurídica, entonces también es importante conocer un poco quiénes lo que hacen parte de esa obligación.
habíamos hablado ya un poco, pero es importante recordar, tener un poco del concepto de cada uno así de forma doctrinaria, ¿verdad? Entonces, los elementos de la obligación tenemos uno, el sujeto activo, que es el Estado o la entidad pública a la cual se le ha delegado potestad tributaria por ley expresa. El Estado, en virtud del Ius Imperium, recauda tributos en forma directa y a través de organismos públicos a los que la ley le otorga tal derecho. Como existe un sujeto con derecho de cobrar, va a existir un otro sujeto que está obligado a pagar, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos sujetos obligados a pagar? Los contribuyentes, profe. Los contribuyentes. Ahí, un poquito extenso en el material. Ahí está. Entonces, nuestro deudor tributario va a ser, en este caso, el deudor principal o el contribuyente, así como dice el compañero, ¿verdad? A los diferentes deudores o responsables por solidaridad, sustitución o sucesión. Entonces, dentro de lo que es nuestro deudor, que es el deudor principal, que es el contribuyente, existen, vamos a ver otra vez, tres clases, ¿verdad? Que existe el deudor principal, el deudor solidario, perdón, el deudor en sustitución o sucesión, que es lo mismo. Dice el sujeto pasivo en general, quien tiene la carga tributaria es quien debe proporcionar al fisco la prestación. Para efectos de una mejor comprensión de las diferentes categorías de sujetos, se presenta de la siguiente manera. Primero, el contribuyente. Ay, pasé ya. ¿Qué dice del contribuyente? ¿Quién nos lee? Es el sujeto de derecho titular de la obligación principal y realizador del hecho imponible. El contribuyente es quien merece propiamente el nombre del destinatario legal tributario, porque es en base a su capacidad contributiva que el legislador creó el tributo. Cuando el contribuyente es sustituido por otro sujeto pasivo, tiene a su cargo la obligación de resarcir a quien pagó a su nombre. A su nombre, la legislación se preceptúa que contribuyente es aquel quien realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación. Se señala también que pueden ser contribuyentes por tener capacidad tributaria las personas naturales, que son las personas físicas como nosotros le llamamos, o las jurídicas. Comunidad de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o público, siempre que la ley les atribuya la calidad de sujetos de derecho y obligaciones tributarias. Entonces, cuando hablamos de contribuyente, siempre estamos hablando de un sujeto titular, que es la persona que realiza el hecho generador o el titular de la obligación principal. ¿Quién es el obligado a pagar los impuestos inmobiliarios? ¿A quién se le demanda en caso de que no se cumpla? El contribuyente El sería, titular. profe, del pueblo. ¿Y quién es el
Si Marcos tiene una El casa, titular de la propiedad, profe. el titular de la propiedad, ese es el contribuyente principal. Entonces, Marco tiene un inmueble en Capiatá y en caso de que Marco no pague más, la municipalidad le va a demandar a Marco, no le va a demandar a Luis, que es su vecino o porque es su papá y vive con él también. Entonces, el titular de la propiedad es el obligado principal al pago de ese tributo. Y en esas situaciones nos estamos refiriendo específicamente al contribuyente principal. Por otro lado, también existe el contribuyente, ¿ah?, responsable. ¿Qué nos dice del contribuyente responsable? Establece el artículo 9 del Código Tributario que responsable es aquel que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este. ¿Y cómo puede ser que yo no sea titular, pero por otro lado sí me obliguen a pagar? Porque el titular le habrá dado algún tipo de potestad y lo dejó a su nombre como responsable. De esa carga. Puede ser, y en caso, por ejemplo, de los inmuebles que no tienen, que está, por ejemplo, con los usufructuarios, o sea, el que vive nomás en el inmueble, esa persona es responsable también del pago de ese tributo. Por ejemplo, existe el inmueble a nombre de Luis, pero la compañera Erika vive hace 30 años ahí. Y en ese caso, por ejemplo, Erika es responsable, no es directo, pero es responsable por el pago de ese tributo. ¿Se entiende? También Sí, profe. están los responsables solidarios. Se entiende como la actuación total de cada uno de los titulares de un derecho o de los obligados por razón de un acto o contrato. En este caso, en virtud de la ley tributaria. Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos o más deudores a cumplir o pagar por la totalidad cuando les sea exigido. Esto más generalmente ocurre con relación a las sociedades, ¿verdad? Entonces son varias personas que son obligados solidariamente al pago. Solemos escuchar cuando se hace préstamo, ¿verdad? Y dice deudor solidario, solemos escuchar mucho con relación a en esos términos, ¿verdad? Entonces, se da en esos casos, ¿verdad? Si existen dos obligados, si existen dos personas que hayan firmado, por más de que, por ejemplo, el, la deuda, ay, la deuda, quien sacó es Javier. Javier usó los 20 millones, pero Rosa firmó con Javier un mismo documento. Entonces, Rosa también es tan obligada como Javier al pago de ese préstamo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la obligación es solidariamente ambos. No es que porque Carlos usó le excluye a Rosa. Carlos primero y después Rosa va a ser demandada. Ambos conjuntamente. O sea, si Carlos no paga, Rosa está obligada a pagar. Ese es responsable solidario. También tenemos responsables sustitutos, que se presenta cuando el legislador reemplaza al contribuyente por el responsable sustituto, generándose así un vínculo jurídico entre este y el acreedor. El sustituto reemplaza pues al generador del hecho imponible. Entonces, en ese caso, por ley, siempre por ley. Si yo en un contrato privado que yo hago con Luis y le digo, Luis, vos vas a vivir en mi casa por 10 años y vas a pagar siempre
la luz, vas a pagar el impuesto inmobiliario, vos no me vas a pagar mensualmente el concepto de alquiler, pero estás obligado al pago de los tributos y de todos los gastos que generen el uso de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿Luis va a ser responsable sustituto o no? ¿Qué dicen? Con Luis yo hice solamente un contrato privado. Vamos a recordar siempre que todas las obligaciones nacen de una ley, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un contrato privado con Luis, no, ese origen no tiene específica una ley, ¿verdad? Entonces, Luis puede ser responsable conmigo, pero ante el Estado por el cobro o ante la municipalidad, Luis no es responsable. Yo soy responsable porque yo soy titular de ese inmueble, entonces directamente soy yo la responsable porque siempre tenemos que recordarnos que siempre y únicamente cuando vamos a cambiar eso tiene que ser acorde a la ley. Después tenemos los responsables por sucesión. Dice que esa obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. En caso de herencia, la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciban. Entonces, el inmueble que Luis recibe de su papá, en ese caso, ¿por qué Luis ya va a ser responsable? ¿Y por qué ya no don Juan? Porque don Juan falleció. Don Juan falleció. Y la ley establece que en caso de que don Juan muere, le suceden desde el momento del fallecimiento, ya son sus sucesores universales los hijos, ¿verdad? Y don Juan tiene hijos. Si don Juan no tiene hijos, entonces van a ser los padres. Si no hay padres, van a ser hermanos y después, por último y nunca es heredero los esposos. Los esposos no pueden ser herederos entre sí. Entonces, la ley establece eso. Por eso es que en ese caso, específicamente en cuestiones de sucesión, ¿verdad? Luis ya va a ser el responsable. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Y no podemos dejar de hablar también del hecho imponible cuando estamos hablando de una relación jurídica entre lo que es el Estado con los contribuyentes o los sujetos pasivos. También tenemos que hablar de qué es lo que le genera a alguien a tener derecho a cobrar o por otro lado al derecho de pagar, ¿verdad? Entonces, a ese es lo que le llamamos hecho imponible. ¿Quién nos lee? Leo, profe. Por favor. Coincide con el vocablo alemán Tatbestand, que ha sido traducido a nuestro idioma como situación de hecho. Significa una expresión muy sintética y podría decir convencional para un concepto que es mucho más amplio de lo que las dos palabras indican. Estoy dispuesto a reconocer que la expresión es quizás errónea, porque habla de hecho cuando muchas veces se trata de un conjunto de hechos o circunstancias. Se usa para designar tanto en formulación en abstracto como a la formulación en concreto del mismo. Por ello consideramos preferiblemente asumir la distinción propugnada, que resulta muy precisa e inobjetable. Se denomina a la descripción legal hipotética de derecho, considerando por el contrario al hecho económico y que se amolda a la hipótesis de incidencia. Esta
distinción terminológica entre conceptos desiguales revela, en opinión de Villegas, pulcritud metodológica y tendencia sistematizadora, lo que nuestro concepto permite evitar confusiones innecesarias al momento de determinar conceptos fundamentales en el campo del derecho tributario. Bueno, entonces, nuestra ley específicamente en el artículo 2 de la ley 2421, que 2421 había modificado nuestra primera ley que es del 92, y ahí nosotros tenemos claramente el hecho generador, que es, como dice, ¿verdad? Un conjunto, puede ser una cosa nomás, pero también puede ser un conjunto de cosas que genere que me obligue a mí al pago de una suma de dinero al Estado, ¿verdad? O sea, ahí está totalmente individualizado, es un poco extensa. Dice, estarán grabadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Se consideran comprendidas las rentas provenientes de la compraventa de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual, de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación. En el B, las rentas generadas por los bienes del activo, excluidas las que generen los bienes afectados a las actividades contempladas en los capítulos de la renta de actividades agropecuarias, rentas del pequeño contribuyente y rentas de servicio de carácter personal. C. Todas las rentas que obtengan las personas o sociedades con o sin personería jurídica, así como las entidades construidas en el exterior o sus sucursales, de las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, unicultura, avicultura, apicultura, sericultura, suinocultura, floricultura y explotación forestal. Las rentas que obtengan las siguientes, los consignarios de mercaderías, las rentas provenientes de las siguientes actividades: reparación de bienes en general, carpintería, transporte de bienes o de personas, seguros y reaseguros, intermediación financiera, estacionamiento de autovehículos, vigilancia y similares, alquiler o exhibición de películas, locación de bienes y derechos, discotecas, hoteles, moteles y singulares, cesión de uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y privilegios, arrendamiento de inmuebles, agencias de viajes, pompas fúnebres y actividades conexas, lavado, limpieza y teñido de prendas en general, publicidad, construcción, refacción, demolición y los dividendos y las utilidades que se obtengan en carácter de accionista o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el impuesto a la renta de actividad comercial. Entonces, cuando hablamos de hecho generador, como les dije y les vuelvo a reiterar, ¿verdad? Siempre ya tiene que estar establecido en la ley. La ley establece que los hechos generadores son todas estas actividades que acabamos de leer. Entonces, si una de ellas nosotros realizamos, automáticamente estamos realizando un conjunto de cosas o una cosa que hace que me obligue a pagar un tributo al Estado, que son demasiado muchos, los se dieron cuenta, ¿verdad? Es un poco extenso. A eso es lo que le llamamos hecho generador. Y haciendo un poco como un resumen, ¿verdad? Tenemos ahí la obligación tributaria, que habíamos dicho que es el vínculo entre el Estado acreedor y el deudor, responsable o contribuyente, establecido por ley. Tenemos como un resumen de los elementos de la obligación tributaria de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Tenemos tres elementos principales: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. Y el hecho imponible, que también vimos
que es el derecho tributario, la marca, el nacimiento, la obligación, siendo así uno de los elementos que contribuyen al tributo. Ahí me gustaría que le agreguen un poco ustedes el artículo 2 especialmente, ¿verdad? Para que ustedes, si les nace la curiosidad de qué es lo que genera obligación de pagar tributos, para que puedan mirar y salir de la duda. Entonces, básicamente los puntos principales que tenemos de la unidad 2, que son, principal punto tenemos el concepto de lo que es la relación tributaria, ¿verdad? Conocer quiénes son los sujetos, sujeto activo, Estado, sujeto pasivo, contribuyente, el hecho generador y que únicamente y exclusivamente podemos ser obligados por ley. Ningún otro instrumento jurídico que no tenga fuerza de ley no puede ser suficiente para obligarnos al pago de tributo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta allí? Todo tranquilo, profe. Bueno, entonces es el desarrollo de nuestra unidad hoy, en la unidad 2. En la unidad 3 vamos a volver a hablar, por eso les digo que es un poco repetitivo, vamos a volver a hablar de los sujetos de la relación tributaria, ¿verdad? Se vuelve a hablar de la obligación tributaria en sí, ya un poco viendo con relación al Ministerio de Hacienda y ente central, quienes son, como dijo el compañero, los encargados del cobro de esos tributos, ¿verdad? El Estado a través de esos entes. Entonces, en la unidad 3 por lo menos vamos a ir viendo esas cosas, pero me gustaría que, he visto que algunos me escribieron ya, para agregarles un poco al grupo que tenemos con los delegados, ¿verdad? Para que podamos ir específicamente viendo nuestros trabajos grupales, para que podamos ir dividiéndonos y ver específicamente la cantidad de alumnos que vamos a estar en la asignatura, para poder ir dividiendo ya los trabajos e ir poniéndole fecha. Entonces, les espero el mensajito de los tres compañeros que hoy, de Shirley, de Alberta y de Ruth, para que podamos integrar el grupo de delegados y podamos ir dividiendo los trabajos. ¿Está bien? Está bien, profe. Dale. Si ya no tienen dudas, entonces dejamos la clase por hoy hasta acá. Voy a alzar enseguida. La clase de hoy van a tener enseguida ya en la plataforma de la U virtual. Si hay algunas filiales que todavía no tienen acceso a la plataforma, no se preocupen, no vamos a tener todavía trabajos que generen puntaje, justamente porque estamos todavía en ese periodo de transición de que todos estén en la plataforma. Ahora, entonces, con algunos ajustes que se van a ir realizando, vamos a ir organizándonos mientras con relación a los trabajos, y posteriormente ya vamos a empezar con los trabajitos para ir generando los puntajes que requiere también nuestro sistema. ¿Está bien? Sí, profe. Dale. Un gusto a quienes nos acompañaron y nos vemos el jueves, Dios mediante. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes.